Bendito sea el nombre maravilloso del Señor en esta nueva mañana que nos regala el Todopoderoso. Ya hoy miércoles 18 de febrero de este año 2026. Qué bueno poder saludarte en este día, dirigirme a ti en esta mañana con otro espacio más de bendición digital donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Como siempre digo, a través de mi saludo, recibe mi abrazo, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por permitirme un día más compartir contigo la palabra del Señor. Y vamos a continuar con el Salmo 119. Ya estamos casi finalizando. Hoy corresponden los versos del 113 al 120 que dicen de la siguiente manera: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Permítame compartirlo en la traducción del lenguaje actual. Me encanta, mi amado hermano, es un poco más sencilla, pero a la misma vez con mucha fuerza. Déjenme en solo, gente malvada. Los odio porque no son sinceros. Pero a ti, Dios mío, te amo y quiero seguir tus enseñanzas. Tú me das refugio y protección. Tus promesas me llenan de esperanza. Dame fuerza y seguiré con vida, tal como lo has prometido. No defraudes mi confianza. Ayúdame y ponme a salvo para que obedezca tu palabra. A los malvados de este mundo que desprecian tus enseñanzas, no los quieres tener cerca. Los tratas como a basura. De nada les sirve hacer planes malvados. Yo, en cambio, obedezco tu palabra. Tiemblo de miedo en tu presencia. Tu palabra me hace temblar. Ciertamente que la traducción del lenguaje actual quizás posea un lenguaje un poco fuerte, pero esa expresa la indignación del salmista contra aquellos que se levantaban para dañarle y en contra de la ley de Jehová. Yo quiero en esta hermosa mañana, este nuevo espacio del Salmo 119 para esta mañana de bendición digital, titularlo: no soy de doble ánimo. No soy de doble ánimo. Así que comenzamos rapidito nuestra reflexión en este espacio de bendición digital donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Hubo un momento en la historia de Israel como pueblo en que no se habían alejado completamente de Dios, pero tampoco habían dejado completamente a Baal. Ese es el momento que nos presenta el libro de Primera Reyes, capítulo 18, donde allá en el monte Carmelo el profeta Elías desafía a los profetas de Baal y hace una pregunta a toda aquella gente que estaba reunida: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa palabra claudicar, cuando usted busca la definición, significa cojear, andar inestable, inclinarse hacia dos lados sin decidirse por ninguno. Fíjate que no estamos hablando de un pueblo ateo, no estamos hablando de un pueblo que no tuviera conocimiento de Dios. Israel no era un pueblo ateo. Y lo curioso del caso es que Israel no había abandonado el nombre de Jehová. El problema es que lo había mezclado, había desobedecido lo que Dios le había dicho desde un principio. Cuando te saque de Egipto vas a pasar por un sinnúmero de naciones con sus costumbres, con sus culturas, con su manera religiosa. No te contamines con ellos, porque quiero que seas pueblo único para mí.
Y es ahí donde está el problema. Cuando la gente quiere mezclar lo de Dios con lo del mundo. Y eso, mi amado hermano, es mucho más peligroso que cualquier apostasía que se pueda levantar. Porque apóstata es aquel que, habiendo conocido la verdad, luego la pisotea y la niega. Pero el problema de mezclar es cuando la gente quiere disfrutar de ambos bandos. La gente quiere disfrutar de las cosas de Dios, pero quiere disfrutar de las cosas del mundo. Y mi amado, no se escandalice con lo que yo estoy hablando esta mañana. Y no tengas miedo en compartirlo, porque creo que nosotros como iglesia, como creyentes, necesitamos compartir esta palabra. Y necesitamos que aquellos que no les sirven al Señor, a quienes amamos con toda nuestra fuerza y nuestro corazón, entiendan que Dios no está jugando. Dios es celoso. El deseo de Dios es salvar a toda criatura, porque Él no vino para que nadie se perdiera, sino para que encontraran salvación en Él. Pero Dios quiere que le dediquemos toda nuestra vida a Él. Cuando tú miras el momento donde se escriben las 7 iglesias, a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, te darás cuenta que la última iglesia a quien se le escribe es a la iglesia de la Odisea. Y fíjate que cuando Dios le escribe a la Odisea, no les dice que ellos habían rechazado a Dios. Simplemente les dice: ustedes se volvieron tibios. El Señor es enfático: no son fríos, no son calientes, están indefinidos, no saben para qué bando van. Cuando tú miras y haces una comparación de la iglesia de la Odisea, te darás cuenta que es una iglesia que creía todavía en Dios, pero ya no tenía pasión. Te darás cuenta que es una iglesia que tenía religión, pero no tenía fuego ni presencia de Dios. Te darás cuenta que es una iglesia que tenía apariencia, pero no estaba definido. Por cuanto no eres frío ni caliente, decía el Señor, yo te vomitaré de mi boca. Así que cuando tú retrocedes al Carmelo y ahora adelantas al mensaje de la Odisea, el problema no era que estaba bregando con una gente incrédula, atea, que no conociera de Dios. El problema era que espiritualmente estaban indecisos. Eso significa doble ánimo. Por eso es que el salmista en el Salmo 119, verso 113 dice: los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. En pocas palabras, el salmista está diciendo: yo no soy de doble ánimo. Porque lo primero que la persona que no es de doble ánimo, lo primero que hace es que rechaza los pensamientos vanos. Los pensamientos que van en contra de lo que Dios ha establecido. Pensamientos vanos es una mente dividida, es una mente inestable en su interior, es una mezcla espiritual. Y el salmista está enfrentando esta batalla. El salmista está diciendo: quieren venir pensamientos vanos, pero yo no voy a permitir que me controlen. Él es bien enfático cuando dice: aborrezco esos pensamientos, esa mente dividida, esa inestabilidad espiritual, la aborrezco y no voy a permitir que me controle. ¿Sabe cómo él dice? No voy a permitir que me controle porque yo amo tu palabra. Yo amo tu palabra, decía el salmista. Una doble vida, mi amado hermano. Una persona de doble ánimo comienza con permitir que su mente esté dividida en ambos pensamientos, en lo de Dios y en lo que el mundo pueda ofrecer. Lo segundo es que el salmista nos está enseñando en esos versos 114 y 115, ¿dónde está mi refugio? Una mente que no está dividida, un creyente que no es de doble ánimo, sabe dónde está su refugio. El salmista decía: mi escondedero y mi escudo eres tú. He esperado en tu palabra. Me he apartado de los malignos y he dicho: apartaos de mí, malignos, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Fíjate que el salmista no solamente está rechazando tener un doble pensamiento. Él está manteniendo su postura. Él está manteniendo su posición. ¿Cuál es? Dios es mi escondedero. Y fíjate que cuando hablamos de escondedero, estamos hablando de un lugar de intimidad. Cuando comenzamos a vivir en doble ánimo, mi amado hermano, tenemos un problema.
Porque cuando vivimos en doble ánimo, empezamos a perder ese lugar de intimidad con el Señor y comenzamos a buscar la aprobación de los demás. Permitimos que nuestras emociones nos dominen. Nos entretenemos en cosas vanas, huecas y vacías. Nos distraemos. Pero el salmista decía: mi escondedero eres tú. El salmista está diciendo: yo sé dónde está mi estabilidad. Yo sé con quién tengo comunión. Mi comunión es con Dios y estoy estable en su palabra. Lo segundo que el salmista está reconociendo es a Dios como escudo. Y el escudo significa protección en medio de los ataques. Cuando el doble ánimo comienza a arropar nuestra vida, y yo quiero que tú en esta mañana entiendas, mi amado hermano, esta palabra que yo quiero compartir contigo en el día de hoy. Dios está en esta hora advirtiéndonos, amonestándonos, si lo quiere ver de esa manera, para que no caigamos en ser creyentes de un doble ánimo. Lo segundo que el salmista nos está diciendo en estos versos 114 y 115, Dios es mi escudo, Él es mi protección contra los ataques. Cuando el doble ánimo comienza a llegar a nuestra vida, hay un problema. Escuchamos a Dios, pero muchas veces escuchamos más las voces que nos desvían de su perfecta voluntad. Confiamos en Dios, pero en muchas ocasiones el temor supera nuestra confianza en el Señor. Creemos todo lo que vemos, todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque nuestra mente está dividida. Volvemos y recalcamos. Ese es el problema del creyente con doble ánimo. Pero aquel que ha definido su corazón, aquel que sabe dónde está plantado, mi amado, cuando tú sabes que estás plantado en Dios, no solamente tienes la seguridad de que Él te va a esconder como escudo, tienes la certeza de que Él te va a defender. Alabado sea el Señor. Dios no es solamente tu escondedero. En medio de este mundo tan peligroso, Él es tu refugio, Él es mi refugio. Y Dios promete que en medio de un mundo que quiere contaminar todo lo de Dios, Él promete que si tu pensamiento está en Él, que si tú eres consistente en Él, Él promete protegerte de un mundo que quiere contaminarte. Número 3, el verso 115 nos está diciendo: apartaos de mí, malignos. Y esto, mi amado hermano, en la traducción del lenguaje actual se sentía bien fuerte la lectura. Porque aunque la expresión de la traducción del lenguaje actual dice: odio a las personas que quieren tratar de cambiar lo que yo he recibido de parte de Dios, y estoy parafraseando, lo que el salmista está diciendo es: yo estoy poniendo límites. Hay gente, mi amado hermano, y lo voy a decir con mucha sinceridad, hay gente que no aporta nada bueno a nuestra vida, porque lamentablemente nunca tienen una palabra de aliento, nunca están, mi amado hermano, para ayudarnos a seguir hacia adelante. Más bien se convierten en tropiezo y estorbo para que podamos alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso el salmista dice: yo estoy poniendo límites. A los malignos le digo que se alejen. No toda compañía que tenemos es edificación. No toda amistad que se acerca es sincera. El salmista está diciendo: aquellos a los que yo puedo llamar amigos, y vuelvo de nuevo y digo, parafraseando, aquellos a los cuales yo puedo llamar amigos son los que quieren guardar tus mandamientos. Tú y yo como creyentes, mi amado hermano, debemos entender: no podemos andar con todo el mundo. Amamos a todo el mundo. Creemos que todo el mundo es alma de salvación y oramos y rogamos a Dios por eso. Pero hay gente que lamentablemente no podemos tener a nuestro lado, porque lamentablemente nos pueden sacar de esa relación con el Señor. Los versos 116 al 117, el salmista está enseñando de quién él dependía. Y no solamente diciendo de quién él depende. Él está diciendo: cuando yo dependo de Dios, no voy a caer.
Por eso es que cuando tú miras los versos 116 y 117, el salmista está diciendo: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Sosténme y seré salvo. Ya el salmista tomó una decisión. En lo profundo de su corazón, él tomó la decisión. Él tomó la decisión de separarse de aquellos que no aman la ley de Jehová. Declaró su amor por la ley de Jehová y en su oración le dice al Señor: susténtame. Y cuando hablamos de firmeza, no estamos hablando de autosuficiencia. Hay personas que piensan que son autosuficientes. No, cuando hablamos de firmeza, cuando hablamos de estabilidad espiritual, no estamos hablando de tener una personalidad fuerte. Estamos hablando de dependencia de Dios constante. La mente de doble ánimo no solamente nace de fallarle a Dios, de pecar en contra de Dios. La mente del doble ánimo nace también del cansancio espiritual cuando nos apartamos de la palabra del Señor. Cuando dejamos de ser sostenidos por la palabra, nos debilitamos. Oye, cuando nos apartamos y dejamos de ser sostenidos por la palabra, nos confundimos. Cuando dejamos de ser sostenidos por la palabra, aleluya, nos volvemos inestables. Pero el salmista nos está recordando en esta mañana lo siguiente: confía en que Dios te ha de sostener. Porque el día que tú y yo creamos que ya no necesitamos ser sostenidos, ese día comenzaremos a deslizarnos. Te lo voy a repetir de nuevo. El día que tú y yo creamos que no necesitamos ser sostenidos, aleluya, por la mano de Dios, ese día comenzaremos a deslizarnos. El salmista decía: susténtame. Pero él no está diciendo: susténtame conforme a mis sentimientos, conforme a mi opinión, conforme a mi criterio. El salmista está diciendo: susténtame conforme a tu palabra. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y yo me estoy disfrutando esta palabra en la mañana de hoy. El creyente de doble ánimo es emocional. Hoy tengo fe, mañana dudo. Hoy estoy con ánimo de echar para adelante, mañana no sé cómo mover los pies. El creyente que es de doble ánimo, hoy está en victoria, mañana está en derrota. El creyente que es de doble ánimo pierde muy rápido su estabilidad espiritual. Porque la estabilidad espiritual nuestra debe estar construida, fundamentada sobre la verdad de la palabra, no en nuestras emociones. Y el salmista está diciendo: cuando yo fundamento mi vida conforme a tu palabra, el salmista está diciendo: yo viviré. Viviré significa continuidad. Viviré significa permanencia. No estamos hablando de sobrevivir espiritualmente, estamos hablando de mantenernos firmes. Debemos aplicar en nuestra vida lo que el salmista y Dios a través del salmista nos está enseñando en esta mañana. El salmista sabe que sin el sostén, sin el socorro de Dios en nuestra vida, nos podemos desviar. Nos podemos sentir avergonzados, podemos retroceder. Pero mi amado hermano, el creyente que tiene un pensamiento puesto en el Señor, no es que no venga la tormenta, no es que no nos sacudamos, no es que no temblemos en un momento dado. El creyente que está definido y que su pensamiento y su corazón no es de doble ánimo, es aquel que constantemente le pide a Dios: susténtame, sosténme. Hay dos cosas, mi amado hermano. Cuando miramos los versos que habíamos discutido anteriormente, el 114, 115, estamos hablando de una decisión externa. Cuando miramos los versos de ahora, está hablando de una dependencia interna. El salmista está diciendo: primero me aparto, pero le pido a Dios que me sostenga. Estoy estableciendo límites. Aquellos que aborrecen tu ley, me aparto de ellos. Pero estoy reconociendo mi fragilidad. Estoy reconociendo mi necesidad. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco mi fragilidad, cuando yo le pido a Dios que me sostenga, eso elimina el doble ánimo. Porque ahí es donde entra el final de estos versos. El temor, mi amado hermano, nos puede detener. El miedo nos puede detener.
Pero sin embargo, Dios en su misericordia quiere que nosotros entendamos algo. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Como escorias hiciste consumir. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Aquí estamos hablando de un temor reverente. De un temor donde Él reconoce, sin ti nada yo puedo hacer. El salmista no está diciendo yo soy fuerte. El salmista está diciendo tiemblo, me estremezco. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando la Biblia dice que Dios oyó a los que se desvían, esa palabra posiblemente suene fuerte, pero está diciendo Dios rechaza a aquellos que se apartan deliberadamente de Él. Teniendo la verdad, se apartan, se van, se vuelven tibios, quieren servir a Dios y quieren servir al mundo. Mi amado, y volvemos de nuevo a la Odisea. La tibieza no debe ser un estado en nuestra vida, porque la tibieza se convierte en desviación espiritual. Y tenemos que entender, Dios es amor. Pero no voy a decir lo que mucha gente dice, Dios es amor y es fuego consumidor, porque son dos cosas totalmente diferentes, versos totalmente diferentes. Pero sí te puedo decir, Dios es amor, pero Dios es santo. Y por eso es que el escritor bíblico dice, la escoria será removida. ¿Y sabes qué es la escoria? Lo que sobra cuando el metal es purificado. Cuando el metal es pasado por el fuego. Regálame unos minutos más porque siento una bendición de Dios en esta mañana. Cuando el metal es pasado por el fuego, lo que queda se llama la escoria. Eso significa algo que no es genuino. Eso significa algo que no permanece, que no resistió el calor del fuego para purificar el metal. Aquel que es de doble ánimo, mi amado hermano, se puede mantener por un tiempo. Pero cuando la santidad de Dios comienza a exigir, no resiste. Cuando la santidad de Dios comienza, mi amado hermano, a reflejar cómo nos encontramos delante de su presencia, no resiste. Y por más fuerte que suene la palabra, Dios está diciendo, la escoria será removida. Mi amado, mi amada, en esta mañana debemos definir nuestro corazón delante del Señor. Y cuando entendemos que no somos de doble ánimo, nuestro corazón tiembla delante de la presencia del Señor, porque sabemos quién es Dios. Un creyente que no es de doble ánimo entiende lo siguiente: que no podemos jugar con la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios no va a negociar sus principios y sus estatutos. Aquel corazón que tiene su pensamiento en Dios tiembla sabiendo quién es Dios. Porque cuando se pierde el temor de Dios, se empieza a vivir un doble estilo de vida. Se pierde el temor y lamentablemente nos convertimos en creyentes de doble ánimo. En esta mañana pido al Señor, para ti y para mí, que esta palabra nos haga reflexionar. Que no seamos creyentes de doble ánimo. Que no seamos personas de claudicar en dos pensamientos. Que nos cuidemos de no caer en la tibieza espiritual y no mezclar lo santo con lo profano. Sino que le digamos a Dios: me esconderé en ti, pediré que me sostengas y viviré delante de tu presencia con temor reverente. Este ha sido mi espacio para el día de hoy, de bendición digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios, diciéndote: no seamos de doble ánimo. Lindo día, bendiciones en el Señor.